Bueno, como les venía diciendo, en otros distritos, no es mi caso, ha habido pues un apagón, ¿no? Pero en todo caso, esto voy a ver un poco, voy a informarme cuál ha sido la fuente, pero parecería que no ha sido a causa de, digamos, una menor capacidad de brindar el servicio, ¿no? Relacionada con la situación, ¿no? Actual. Pero bueno, se aseguran los servicios básicos, recojo de servicio de residuos sólidos, servicios funerarios, elementos básicos, ¿no? Asimismo, se garantiza la prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, por ejemplo, la comida, la alimentación. Durante la vigencia del estado de emergencia, dice el artículo 4, y la cuarentena, las personas solamente pueden circular por las vías para abastecerse, por ejemplo, de alimentos, productos farmacéuticos y otros productos de primera necesidad, la asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico en casos de emergencias y urgencias. La prestación laboral, y acá vamos a detenernos un poco, en el Perú no se puede ir a trabajar salvo que tu trabajo tenga directa relación con la prestación de los servicios básicos y esenciales de los que nos habla el artículo 2 de este decreto supremo. Por lo tanto, mientras que en el Perú la regla es no debes ir a trabajar, salvo que te dediques o tu trabajo esté relacionado con el abastecimiento, con los servicios de agua, saneamiento, con telecomunicaciones, etcétera, limpieza, residuos sólidos, etcétera. En esos casos sí, excepcionalmente sí se puede, porque tienes que mantener esos servicios para la ciudadanía. Mientras que en España la regla es ir a trabajar y regresar a tu casa. No puedes hacer otro desplazamiento, pero ir a trabajar. Y la excepción es si trabajas en establecimientos de carácter público, o establecimientos públicos de cara al público, como dicen allá, ¿no? Si atiendes de cara al público, si se trabaja en un restaurante, en una serie de ocupaciones o negocios que están especificados en un anexo del Real Decreto que se aprobó a estos efectos, en ese caso tienes que quedarte en tu casa, no puedes ir a trabajar. O sea, digamos, la dinámica o la mecánica es distinta, la lógica es distinta. Sin embargo, ya ha habido una modificación, aunque es sobre los plazos administrativos, de los que hablaba en el video del sábado 14, nada quita que pueda haber una restricción adicional, porque el día de hoy o en el primer día de la cuarentena en España se han registrado tumultos en las estaciones de metro y de cercanías de trenes, ¿no? Con la gente que quería ir a trabajar, ¿no? Entonces, no se asegura el no contagio que se está buscando, no se aseguran las distancias mínimas, entonces ya se está tratando de repensar el tema, ¿no? Porque no... Vamos a hablar del efecto. ¿Para qué declaro yo un estado de emergencia? Lo declaro porque hay un derecho fundamental que tenemos que salvaguardar y que para salvaguardarlo necesitamos, ya luego, bueno, se pueden realizar los distintos análisis o interpretación, aplicar los mecanismos interpretativos del caso, ¿no? La ponderación, bueno, ¿no? Pero vamos, que tenemos un derecho fundamental que está en riesgo y se suspenden otros cuyo ejercicio pueden ponerlo en riesgo, ponderándose o poniéndose uno en un caso concreto, en un lugar especial, ¿no? Suspensión del ejercicio de derechos constitucionales.
Durante el presente estado de emergencia nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, de tránsito, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado F de la Constitución, del artículo 2 de la Constitución. Esta regulación del artículo 3 es lo que está también en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú y por tanto esa suspensión va a llevarte al artículo 4, a concretar, porque para poder restringir derechos tienes que ser específico. Por lo tanto, el artículo 4 que ya hemos leído, vamos a continuarlo leyendo porque nos quedamos en lo de la prestación laboral, especifica todo lo que está limitado en cuanto a la libertad de tránsito. Tú solamente, excepcionalmente, puedes salir a abastecerte de alimentos, ¿no? Puedes abastecerte de productos farmacéuticos y de primera necesidad, acudir a un centro de salud, ¿no? Algunos han dicho que por urgencias, porque también los establecimientos de salud pueden ser los más afectados, son los más afectados en esta crisis sanitaria, ¿no? En cuanto al posible colapso que puede existir. La prestación laboral, ya hemos dicho que no se puede ir a trabajar, salvo excepciones. De hecho, han habido autoridades de trabajo que han ido a fiscalizar a ciertos lugares donde están haciendo ir a trabajar a la gente, ¿no? Puedes retornar a tu residencia habitual también. Puedes desplazarte para dar cuidado y atención a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. Puedes ir al banco, puedes ir a las entidades financieras, ¿no? Puedes ir a suministrarte de combustible también, lógicamente, aunque el tema de la circulación también por vehículo está restringida, ¿no? Pero cuando tengas que utilizar el vehículo para realizar una de estas acciones que están descritas en el artículo 4, puedes hacerlo, pero si estás fuera de eso, incluso te puede retirar el brevete. Es serio esto, ¿no? Y hay que tomárnoslo en serio. Luego, los hoteles o centros de alojamiento, pero solamente con la finalidad de cumplir la cuarentena. O sea, yo no me voy a ir a un hotel a pasar el fin de semana, ¿no? Especial, ¿no? Porque... o a un hotel para ir al bar del hotel, ¿no? A celebrar algo. No se puede hacer eso. Pero sí puede, por ejemplo, una persona extranjera que está en el Perú y que le agarró la cuarentena en el Perú, tiene que estar dentro de su hotel, ¿no? Es decir, los establecimientos hoteleros deben brindar ese servicio precisamente para esas personas que no tienen una casa y que tienen que estar en un hotel, que también puede haber obviamente la situación, ¿no? Pensamos muy poco en las personas que no tienen casa, pensamos muy poco en las personas que no tienen hogar mientras hablamos de pasar la cuarentena o quédate en tu casa, ¿no? Esa es otra reflexión importante. Luego, los medios de comunicación, por ejemplo, necesitamos estar informados como ciudadanos y los trabajadores de los medios de comunicación, los periodistas, etcétera, sí que pueden acudir a su centro de labores, ¿no? Que es, en este caso, un canal de televisión, una radio, un periódico, etc. Ellos pueden, porque necesitamos también estar informados, sobre todo en momentos en los cuales nos están colando por WhatsApp y por las redes noticias falsas a las cuales pues tenemos que rechazar y guiarnos por las fuentes adecuadas, ¿no? Los trabajadores del sector público que excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de personas o de acciones, relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 podrán desplazarse a sus centros de trabajo en forma restringida. Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, el MEF, en coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales precedentes que no afecten el estado de emergencia nacional.
y cualquier otra actividad de naturaleza análoga, ¿no? Hay una serie de cuestiones también. Luego quería resaltar las restricciones que existen en el ámbito comercial. O sea, solamente pueden atender a aquellos que tengan que brindar servicios básicos, alimentación, farmacéuticos, pero no hay restaurantes, no hay actividades recreativas, no se puede realizar eso. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida, esta precisión es importante de resaltar, debe ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos. No puedes pasarte 10 horas en Plaza Vea con tu carrito ahí dando vueltas viendo qué puedes comprar. No. Tienes que ser preciso. Por eso yo recomiendo, pues, haz una lista de la compra así rápida, concreta, ¿no? Y vas a por ello, ¿no? Muy bien, no hay museos, no hay archivos, no hay bibliotecas, no hay monumentos, o sea, no se puede ir a monumentos, no hay ninguna actividad deportiva, de ocio, nada, cero. Fiestas patronales, fiestas religiosas, nada. Otro anuncio importante que realizó el presidente Vizcarra y que está plasmado en este decreto supremo es el del cierre temporal de fronteras. Durante el estado de emergencia se dispone el cierre total de las fronteras porque queda suspendido el transporte internacional de pasajeros. Esto ha sido un poco caótico en la práctica, pero por el tema también de las personas que tenían los vuelos ya adquiridos y que iban a regresar. Se dio un día más, ¿no? Se dio un día más, ¿ok? Por lo tanto, esta medida entró en vigencia, como dice la norma, con mucha prudencia, con una cierta prudencia, que entra en vigencia desde las 23:59 del día lunes 16 de marzo. Pero toda la prudencia que puedas tener en las normas, hay que extremar la prudencia, pero la realidad en una situación que, como ya dijimos al inicio de esta conversación, la realidad es muy dinámica en el caso sobre todo en particular del coronavirus, ¿no? Se reduce a un 50% el transporte en el territorio nacional y estas disposiciones llevan aparejados otro decreto supremo que viene enseguida en el suplemento sobre el uso de la fuerza. Es decir, yo no puedo aprobar una normativa si la gente no la va a cumplir. De hecho, la gente no está cumpliendo. Lamentablemente no hay un cumplimiento cabal de esta disposición. Existen personas, por ejemplo, que está prohibido ir a correr al parque. Y hay personas que están burlando la prohibición y están yendo a correr. No se puede. Y hay personas que están grabando esto. Ahora el ciudadano está empoderado y con una cámara puede documentar lo que está sucediendo, ¿no? No se puede ir a correr, no se puede hacer actividades que no estén contenidos en la norma. Hay una restricción de un derecho fundamental para proteger otro, ¿no? Entonces, bueno, quería agregar también, hay también incumplimientos en zonas no tan céntricas de Lima. Me llega información de personas que viven ahí que me comentan que realmente parece un fin de semana en algunos lugares, ¿no? Y esto no puede ser. No se puede tomar esto como unas vacaciones en las cuales vas a estar en la calle, tomando, bailando, caminando. No se puede, o sea, y esto va a ser peligroso y lo vamos a pagar todos. Unos cometen algo y lo pagamos todos. O sea, que cuidado, ¿no? Entonces, para que esto pueda efectivizarse, evidentemente tiene que haber una intervención de la Policía Nacional y tiene que haber un régimen, tiene que haber digamos, unas sanciones y al mismo tiempo la posibilidad del uso de la fuerza. Y es ahí donde quería detenerme un poco, porque después de esta norma se aprueba un decreto supremo que regula desde el sector defensa el uso de la fuerza, ¿no? Es decir, el uso de la fuerza también está acotado, tiene que estar regulado, no se puede usar de cualquier manera.
porque no se pueden suspender las garantías constitucionales. O sea, los ciudadanos tienen derecho también a plantear ante extralimitaciones contra, que no están justificadas dentro de esta normativa específicamente, también pueden accionar. O sea, todo tiene que estar bien medido, ¿no? Entonces, y han habido, pues hay herramientas que el Estado está poniendo a disposición de los ciudadanos, como por ejemplo la expedición de un permiso para salir de casa, o perdón, para ir a laborar, para poderte desplazar a tu centro de trabajo. En la mañana, esta página que de manera muy rápida te expide el permiso, en la mañana este permiso podías seleccionar, ¿no? El tema de ir a comprar, el tema de salir a la calle para adquirir los alimentos, ¿no? O los motivos laborales y motivos personales. Entonces, los que no laboramos en ninguno de estas instituciones de servicios públicos, etcétera, no pusimos motivo laboral, puse motivo personal, porque por si acaso tengo que tener por todo comprar para comida, ¿no? Lógicamente me tengo que alimentar, ¿no? Y saqué el permiso por si acaso, y por la tarde me indican que no se había habilitado la opción de motivos personales, pero evidentemente eso no quiere decir que no se pueda, más bien eso quiere decir que se puede sin un permiso, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido, pero evidentemente, como te dice la norma, restringe, anda a comprar y regresa al toque, como decimos coloquialmente en el Perú, ¿no? Muy bien, entonces esta es la medida, ¿no?, que se dio en el Perú. Estamos en medio de un estado de emergencia, hay muchos temas que emanan de aquí, ¿no? Y quería referirme, para terminar, al decreto de urgencia 026-2020, que tiene varios detalles interesantes para comentar. Decreto de urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional del Perú, ¿no? Y esta norma ya regula temas un poco más amplios, ¿no? Como por ejemplo se autoriza una red de soporte para el adulto mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa. Se autoriza para acciones de desinfección del transporte público a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATU. La bonificación extraordinaria anunciada por el presidente en su mensaje para el personal de salud, artículo 4. Se garantiza un bono extraordinario no remunerativo para el personal asistencial, ¿no? Acciones de bioseguridad para fortalecer la provisión del servicio de salud, la toma de muestras a domicilio, que también fue anunciada por el presidente Vizcarra. Autorízase al Ministerio de Salud a contratar o firmar convenios con laboratorios clínicos públicos o privados para que, en apoyo al Instituto Nacional de Salud, realicen toma de muestras. Muy interesante, el fortalecimiento de la central telefónica, el 113, que va a implicar también el que el PRONAVI, es decir, la entidad que administra los bienes incautados a personas que han cometido delitos, ¿no? Estos bienes se van a utilizar para poder atender estas llamadas como call centers del Estado, para poder atender estos casos, ¿no? Garantizándose, pues todo está con digamos, una previsión presupuestaria, lógicamente. Los kits en las universidades públicas, a nivel nacional, los kits de higiene, que es algo que entiendo yo, ya se va a implementar después, porque obviamente los alumnos no van a clase y esa medida fue tomada incluso antes de este estado de emergencia. El tema del manejo de residuos se regula en el decreto de urgencia, y quería referirme esto es importante, ¿no? La fiscalización a cargo de los gobiernos locales. Esto hay que puntualizarlo, ¿no? En el marco de las competencias, repito, en el marco de las competencias reconocidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, pero yo diría no solo por la Ley Orgánica de Municipalidades, sino por la Constitución, por la Ley de Bases
la organización digamos, territorial del Estado y la organización de los niveles de gobierno en el Perú se rige por todas esas normas. Y tú tienes que ver, si eres municipalidad, tienes que ver qué es lo que le toca al Estado también, al gobierno central, ¿no? Y la ley orgánica del Poder Ejecutivo habla de funciones que no se pueden delegar, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, es muy estricta al respecto, ¿no? En el marco de sus competencias, los gobiernos locales coordinan con la autoridad de salud las actividades de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones, ¿no? Por tanto, resulta poco como se ha realizado, no se puede exigir a los ciudadanos autorizaciones específicas, o la autorización la maneja el gobierno central y los límites o las fronteras de los distritos pues lo ve. Esto es una cosa que no se puede, en mi opinión, no se puede hacer, ¿no? Y luego, para terminar, o antes de otro tema que quería tocar después, pero antes de pasar a ese tema, quería tocar el tema del trabajo remoto. El trabajo remoto se caracteriza, dice el artículo 16, por la prestación de servicios subordinada con la presencia física en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo. O sea, se hace una definición normativa en este decreto de urgencia que, ojo, tiene rango de ley, mientras que el decreto supremo del estado de emergencia tiene rango infralegal. Se define el trabajo remoto. Y luego en el 17 se habla de la implementación o de la aplicación del trabajo remoto, modificando el lugar de prestación de servicios de todos los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Recalcándose en el artículo 18, la obligación del empleador de no afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas. O sea, en buen cristiano se le tiene que pagar al trabajador que realiza una prestación, cuando puede realizar el trabajo remoto. Y cuando no puede realizar el trabajo remoto, ¿qué ocurre? Se dice que cuando no se pueda realizar este trabajo remoto, artículo 20.2, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. O sea que debes compensar las horas, pero tienes asegurado el sueldo este mes, ¿no? Si no, sería un caos, ¿no? El trabajador tiene asegurado el sueldo este mes. La pregunta es si muchas instituciones no están atendiendo, no están facturando, no están haciendo caja, la manera en que se va a pagar, ¿no? Pero son desafíos, ¿no? Finalmente, ¿no? En fin, una serie de detalles interesantes. Y en relación con esta norma en concreto, quiero especificar que, si bien es cierto, es denominado decreto de urgencia, ojo, y acá viene un tema súper interesante, es un decreto de urgencia del artículo 119 de la Constitución o del artículo relacionado con la disolución del Congreso. Es decir, ¿no? Cuando se disuelve el Congreso, que es el caso, que fue el caso, el presidente de la República puede disolver el Congreso, etc. En el interregno, este es artículo 135, párrafo segundo. En el interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, dice la norma. O es decreto de urgencia dictar medidas extraordinarias, numeral 19, artículo 118, repito, numeral 19, artículo 118, decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera. O sea, estos decretos de urgencia son cuando hay Congreso, mientras que los otros decretos, los del 135, son cuando no hay Congreso. Y como sabemos, el Congreso juró, los congresistas
los congresistas juraron el cargo el día de ayer, 16. Y el estado de emergencia fue declarado el día 15 de marzo. Es decir, un día antes de que finalizara el interregno parlamentario, se da este decreto de urgencia. Y este decreto de urgencia no se restringe, como hemos repasado durante estos minutos, no se restringe al tema económico y financiero, va más allá de eso. Entonces, vemos temas muy interesantes que surgen de manera dinámica, como la crisis que estamos viviendo, ¿no? Que nos generan, pues, y nos motivan mucha reflexión, ¿no? Mucha reflexión jurídico-constitucional, ¿no? Que es lo que nos convoca aquí el día de hoy, ¿no? Ya tenemos un Congreso, ya han jurado sus cargos, han quedado ayer hasta las 5 de la mañana aprobando normas, etcétera. Eso ya es ese es otro tema, ¿no? Pero un día antes del interregno se pueden tomar estas medidas, ¿no? Que no todas tienen, aunque sí es verdad que para cada medida hay una fuente de financiamiento que se especifica en la norma, aunque no para todas, ¿no? Por ejemplo, el tema del trabajo remoto no está dentro de esto, ¿no? Porque esto pertenece más bien al ámbito privado, los trabajadores del sector privado, ¿no? En fin, tantas cosas que surgen y que nos va a generar unos ríos de tinta enormes esta situación del coronavirus. Se me cuidan, muy buenas noches y quedémonos en nuestras casas porque es obligatorio. Acata la obligación de estar en casa. Buenas noches.